discurso puede hacer, a diferencia de lo que el discurso dice, ¿no? Una fuerza de seducción, quizá fuerza de producción de verosimilitud, habría que ver, sino también de producción de verdad. En fin, solo que esto quisiera explicarlo más puntualmente la próxima sesión, entonces me voy a tardar una semana más en solicitar el primer trabajo parcial. Bienvenidas, bienvenidos los que se acaban de conectar. Y decidí también empezar a trabajar, que es una parte del programa y además es una problemática, digamos, transversal al programa, el problema del falogocentrismo. Esto a partir de la lectura de la farmacia de Platón de Derrida. Y seguiremos con este tema y con esta problemática de una tradición, una herencia falocéntrica, ¿no? Nuestra herencia occidental, y cómo esta se ha interrogado y se ha puesto en cuestión por cierta teoría crítica del discurso. Derrida no diría que su trabajo es teoría crítica o crítica, porque dependiendo de lo que se entienda por crítica, pues él no comparte supuestos, ¿no? Con otros pensadores que estarían en este sentido clasificados como teoría crítica. Hace un reconocimiento Adorno en algún momento, de cualquier manera, sin embargo, en una acepción más amplia del trabajo de la crítica, el trabajo de constructivo sin duda pone en cuestión los supuestos de esto que llamamos la tradición o las herencias, ¿no? Occidentales. Y una parte muy importante de esta herencia ha sido la producción de la figura de las mujeres como inferior en muchos sentidos, o sea, con, digamos, muchos significados y muchos sentidos del término mujer o de lo femenino por oposición a lo masculino, a lo viril, etc. Entonces, eso lo empezamos a trabajar ahora con el texto de Derrida, con la farmacia de Platón. Antes de empezar y antes de presentarles el texto, me gustaría darles la palabra a ustedes para escuchar sus dudas, sus comentarios a propósito de las lecturas, a propósito del curso o de lo que quieran. Gracias, Francisco. Sí, por lo menos hagan señales de humo, porque les decía, yo estoy aquí viendo la pantalla, nada más. Entonces, ¿tú no fuiste, Francisco, el martes pasado? Ah, ok. De verdad me dio mucho gusto verles, me impactó mucho que la mayoría de ustedes no conocen la facultad, también físicamente. Bueno, presento entonces el texto. Por favor, participan, me interrumpen, etcétera. Y me indican, por favor, si se ve bien o si hago un poco más grande el texto. Sí se ve, profesora. Ok.
Bueno, está bien, porque entonces puedo poner la página completa. La farmacia de Platón es un ensayo de Derrida a propósito de la lectura de Fedro y de una peculiar lectura sobre la lectura o sobre la lectura deconstructiva. Uno de ustedes me estaba diciendo la semana pasada que le da miedo leer a Derrida. Sin duda, sus textos son complicados y son complicados por una razón, creo yo, que es estructural de sus textos. Eh, Realmente el planteamiento de Derrida nos invita a pensar o a interrogar una tradición de herencia, eh, además de falocéntrica, como les estaba diciendo, logocéntrica, una herencia que no en todos sus momentos, por supuesto, pero digamos en una de sus líneas más importantes en filosofía, se inscribe en la lógica del principio de identidad o de no contradicción. Justamente a propósito de lo que estábamos leyendo en Detienne, esta forma de pensamiento, esta lógica que opone conceptos uno a uno y que además valora positivamente uno por encima del otro, ha sido una lógica que ha prevalecido en distintos textos filosóficos, si bien no en todos. Hay otros textos que sostienen la productividad, vamos a decir, a nivel del pensamiento de una otra lógica que sería paradójica o una lógica de la ambigüedad, como diría Detienne. De tal manera que los textos de Derrida nos obligan a pensar fuera de esa lógica a la que estamos acostumbradas, ¿no? Y por lo tanto es como forzar un poco los hábitos del pensamiento y los hábitos del discurso. Eh, no se asusten, vamos a hacer un trabajo puntual de lectura, muy cuidadoso, ¿no? No de todo el texto, no nos da tiempo, pero sí de los momentos críticos más importantes. Entonces, esto que les estoy presentando, miren, es una pequeñita introducción de una página que además de decir muy condensadamente cuál es la propuesta de Derrida, dice también cuál es la propuesta de una lectura deconstructiva o una de las propuestas, ¿no? Saben ustedes que Derrida, ok, agrando un poquito. Derrida en muchas entrevistas, en muchos textos, en muchas discusiones insistió en que la deconstrucción no es un método, no hay una serie de reglas, una serie de recetas para hacer un trabajo deconstructivo, un trabajo que interrogue los supuestos de los textos y de los textos filosóficos. Y en una lectura política de Derrida, es un trabajo que además cuestiona los efectos excluyentes de estas oposiciones. No hay método. Sin embargo, sí hay una serie de procedimientos, si ustedes quieren, de lectura que se ajustan, pero se ajustan mientras se van haciendo a los textos que se están leyendo, ¿no? De esto habla esta breve introducción. Entonces, voy a leer y ahorita discutimos un poco. Nada más estas dos cuartillas. Empieza con una definición de colafos en griego, de ahí viene grafos, ¿no? La escritura. Entonces, quería decir en griego colafos, golpe en la mejilla, bofetada. Cortar, particularmente referido a aves, picotear, de donde abrir desmenuzando a picotazos. Por analogía, referido al caballo que da en el suelo con el casco. Entonces tiene este sentido, vamos a decir, de corte o de incisión, ¿no? Hollar, grabar, también, un segundo sentido. Eh, Particularmente una inscripción en un álamo o en una corteza. En de la gramatología, cuando se propone que
una extensión del concepto de escritura para hablar de todas las formas de la expresión e incluso todas las formas de la experiencia, se recurre a esta etimología en particular, ¿no? Bueno, entonces eso sería la escritura. Dice, y déjenme también recuperar algo de lo que discutíamos la última sesión. Allá en la facultad leímos el último mito de Fedro, que está inscrito en la discusión final a propósito de cuáles son los mejores textos, ¿no? Cuáles son, o cuál es la forma del lenguaje que más les gusta a los dioses, así como está planteado, ¿no? Si la escritura o, o la palabra, vamos a decir, o los discursos pronunciados, es decir, la distinción se hace entre palabra pronunciada dicha o palabra escrita, y el mito este que leímos y que ya vamos a retomar en otro momento, el mito de Teutitamus, pone en escena el regalo que un dios egipcio, que es el dios artífice, le hace al rey de todos los dioses. Y entre sus técnicas distintas, los juegos de azar, el juego de dados, el cálculo, etcétera, le presenta o le ofrece la escritura, ¿no? Ya lo leemos después, y entonces el rey de los dioses rechaza el regalo, ¿no? Y dice, no es un remedio para la memoria, ¿no? Porque no va a hacer a los egipcios más sabios ni memoriosos, sino que les va a dar un conocimiento que es un conocimiento aparente. Y ahí se producen una serie de oposiciones conceptuales que Derrida pone en cuestión en este texto. Entonces, digamos que el hilo conductor de toda la lectura de Derrida es este último mito y cómo se va anunciando o se van anunciando todos los sentidos que intervienen en este juego de producción de oposiciones conceptuales a lo largo de todo el diálogo. Por eso empieza con esta etimología, ¿no? Colafos. ¿De dónde grafos? Bueno, un texto, pues, dice Derrida, no es un texto más que si esconde a la primera mirada, el primer llegado, la ley de su composición y la regla de su juego. Y aquí el término juego tiene un peso muy importante, ¿no? No hay texto, no hay escritura y tampoco hay palabra sin un juego o una serie de juegos específicos, sino está inscrito al interior de estos juegos. Cada texto tendría las reglas de su propio juego, ¿no? De su juego de producción de sentido y también de su juego de producción de efectos. Un texto permanece además siempre imperceptible. La ley y la regla no se esconden en lo inaccesible de un secreto, simplemente no se entregan nunca en el presente a nada que rigurosamente pueda ser denominado una percepción. A riesgo siempre y por esencia de perderse así definitivamente, ¿quién sabrá nunca tal desaparición? El ocultamiento del texto, es decir, el ocultamiento de las reglas del juego del texto, puede en todo caso tardar siglos en deshacer su tela, la tela que envuelve a la tela. Esta figura, esta metáfora de la tela o del tejido es una que también ha sido o ha prevalecido, digamos, en la historia de la filosofía del lenguaje. Les decía yo en Crátilo, cuando se habla de la palabra y se habla de quién es el artífice de la palabra, la figura que se usa es la figura del telar, ¿no? Quien habla o quien escribe está hilando las palabras de la misma manera que se hila o que se teje una tela. Bueno, entonces se trata de seguir los hilos de este tejido, ¿no? De esta construcción, de esta producción de discursos. Veíamos también que la discusión en Fedro es a propósito de la buena o mala manera de hacer discursos, ¿no? De tejer discursos, cómo hay que producirlos, qué rasgos debe tener un discurso bien dicho o un
discurso bien escrito, qué orden de composición, ¿no? Cuáles son los temas que deben intervenir, etcétera. Entonces, reconstituyéndola así como un organismo, otra metáfora que aparece en Fedro, regenerando indefinidamente su propio tejido tras la huella cortante, la decisión de cada lectura. Y fíjense, aquí un ejercicio de lectura es un ejercicio de escritura, siempre. Están juntos ambos ejercicios, ¿no? La deconstrucción es tanto lectura como escritura. Bueno, reservando siempre una sorpresa a la anatomía o a la fisiología de una crítica que creería dominar su juego, vigilar a la vez todos sus hilos, embaucándose así al querer mirar el texto sin tocarlo, sin poner la mano en el objeto, sin arriesgarse a añadir a él única posibilidad de entrar en el juego, cogiéndose los dedos, algún nuevo hilo. Añadir no es aquí otra cosa que dar a leer. Hay que arreglárselas para pensar eso, que no se trata de bordar, salvo si se considera que saber bordar es saber seguir el hilo dado. Es decir, si se nos quiere seguir oculto, si hay una unidad de la lectura y de la escritura, como fácilmente se piensa hoy en día, si la lectura es la escritura, esa unidad no designa ni la confusión indiferenciada ni la identidad de toda quietud. El es que acopla la lectura a la escritura debe descoserlas. Habría pues con un solo gesto, pero desdoblado, que leer y escribir. Y no habría entendido nada del juego quien se sintiese por ello autorizado a añadir, es decir, añadir cualquier cosa. No añadiría nada, la costura no se mantendría. Recíprocamente, tampoco leería aquel a quien la prudencia metodológica, las normas de la objetividad y las barandillas del saber le contuvieran de poner algo de lo suyo. Misma bobería, igual esterilidad de lo no serio y de lo serio. El suplemento de lectura o de escritura debe ser rigurosamente prescrito, pero por la necesidad de un juego, signo al que hay que otorgar el sistema de todos sus poderes. Miren, esta introducción está inscrita en una discusión en este momento entre distintas disciplinas filosóficas. En realidad hay una discusión fuerte con Gadamer y con la nueva, en este momento, hermenéutica ontológica. Una hermenéutica que discute y tiene sus cuestiones interesantes, verdad y método de Gadamer. Entonces, que pone en cuestión, en primer lugar, la hermenéutica o la interpretación en el sentido de leer lo que verdaderamente quiso decir el autor, ¿no? En este momento se acepta, la teoría crítica ha puesto en cuestión la figura del autor, no solo Derrida, Foucault, en fin, ¿no? Muchos pensadores. Entonces, en este momento se acepta que las intenciones del autor están perdidas desde el momento en que da a leer su texto, por una parte, y por otra parte, pues que la mayoría de los escritores están muertos, ¿no? Estamos leyendo textos cuyo origen, si pensamos en el autor como origen del sentido del texto, está perdido. Entonces, el recurso a la biografía de quien escribe, etcétera, ha sido puesto en cuestión, ¿no? Digamos que el momento de la escritura, la intencionalidad, etcétera, están perdidos y según ciertas tendencias en este momento, pues hay que leer el texto como texto, únicamente como texto. Hay que atenerse a lo que dice o lo que puede decir el texto. En realidad, Derrida está tomando postura frente a ambas versiones. O sea, no se trata de leer o de encontrar lo que verdaderamente quiere decir un texto, un original, si ustedes quieren, pero tampoco se trata de que se pueda tener una lectura absolutamente objetiva del texto. No se puede leer sin poner algo. Ahora, como se acusó de relativismo a la deconstrucción, como se dijo, pues ese pensamiento es un pensamiento resbaloso, poco riguroso, etcétera. Entonces sostiene, pues lo que se añade al texto tiene que proponerse, tiene que plantearse como una tesis desde el principio.
Y después hay que seguir el experimento de ver si ésta se sostiene en la lectura. La tesis de Derrida es que a partir de este suplemento de Fedro, de esta última parte del diálogo donde aparece el mito de Teutitamus, y de una cierta calificación y descripción de la escritura como técnica y como fármaco, se puede hacer una lectura de Fedro, ¿no? Una lectura deconstructiva. Eso es lo que se plantea aquí en este inicio del texto y se desarrolla en el resto del ensayo, que es un ensayo muy largo. Bueno, entonces, dudas hasta aquí, preguntas. Sí, Orlando. Gracias. Bueno, aquí me parece que se hace se pone así de relieve como nada o no hay una posición absoluta de la verdad, ¿no? O sea, la verdad no le puede pertenecer a nadie y no hay una sola forma de ver las cosas, ¿no? Esa ausencia de una mirada objetiva, toda vez que al acercarnos a un texto ya por toda nuestra carga previa al texto lo estamos transformando. Entonces, un texto puede verse de muchas formas y ninguna de ellas en realidad va a ser más cierta que otra, sino que cada una va a pertenecer a ciertas ideas y con ciertas prácticas y que tal vez, bueno, esta es mi duda, ¿no? O sea, realmente si no es como que una sea más adecuada que otra, o adecuada a qué más bien, ¿no? ¿Cómo se determinaría? Bueno, no cómo se determinaría, sino cómo evaluaríamos de las distintas perspectivas lo que se pretendería llamar verdadero. Sí, y es una problemática, la planteaste bien, muy importante, ¿no? No, a ver, que involucra distintas maneras de concebir el trabajo de lectura, el trabajo crítico y el trabajo interpretativo. Me quedé muy corta con la descripción de la propuesta de Gadamer, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se está aquí discutiendo es la pertinencia y el rigor mismo de una lectura filosófica. ¿A qué nos atenemos, no? ¿Con qué herramientas nos acercamos a los textos? Y esto vale para toda la carrera filosófica. En efecto, la verdad es un problema y es un problema al cual no podemos y no debemos renunciar sin lugar a dudas. Ahora, si se ha puesto en cuestión la verdad como adecuación entre la palabra y lo real, si se piensa que la palabra interpreta lo real, que las distintas lenguas interpretan eso, que se considera real y por lo tanto producen determinadas relaciones y por lo tanto producen realidades, efectivamente hablando, entonces la verdad o lo verdadero sería más bien un efecto del discurso, pero esto depende del concepto de verdad o de los criterios de verdad a los cuales nos estamos ateniendo. Por otra parte, tampoco se puede sostener, ni se debe sostener, que se puede leer cualquier cosa a propósito de un texto. La propuesta de Derrida es que el texto se da a leer, pero que al mismo tiempo, en una lectura determinada, sí, sí, Francisco, en este caso sí. En este caso, después de una crítica radical del lenguaje y de la verdad, que estaría formulada de manera muy explícita en los textos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Como dependiente del lenguaje, sí, como efectuada por el lenguaje. Ahora, les decía, tampoco se puede leer cualquier cosa, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas para hacer una lectura que fuera una lectura rigurosa, pero que no pensara que puede llegar
a la intencionalidad del escritor o que no pensara que la intencionalidad del escritor es absolutamente transparente, por ejemplo, ¿no? Depende de la lengua en la que se habla. Como veíamos, hay herramientas que podríamos determinar específicamente. Como vemos en los textos de Detienne, que es un historiador y que es helenista, etcétera, pues el análisis que él hace es el análisis de los discursos que hay a la mano, de los discursos escritos, pues, de la Grecia arcaica, de los sentidos que pueden tener las palabras o de los significados, si ustedes quieren, pero también de los usos que tienen las palabras, de la puesta en relación de estos usos en un momento específico de la lengua griega y vinculado con ciertas prácticas sociales y políticas específicas también. Por eso hablamos de usos de la lengua, ¿no? Y esto se pone en relación con el modo de heredar las lenguas desde otra lengua específica. Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo traducciones y estamos leyendo en español y estamos leyendo a partir de un español muy peculiar de nuestra época, pero también con una formación filosófica de lectura de textos, etcétera. Entonces, aquí hay un vocabulario conceptual, por ejemplo, que ya conocemos o que ya vamos conociendo. Hay lecturas que sabemos que se hicieron para escribir los textos, etcétera. Entonces, esto invita a hacer una investigación de corte histórico, si ustedes quieren, genealógico, una investigación muy, muy rigurosa sobre las lenguas, ¿no? Sobre las herencias, sobre los usos. Y por otra parte, está lo que el texto puede decir, ¿no? Sin renunciar a un cierto rigor en la lectura que tiene que ver con el conocimiento de la historia, con el conocimiento de las herencias, con el conocimiento de las discusiones, con las prácticas que están vinculadas a estas discusiones específicas, disciplinares y en sus relaciones con otros saberes, todo eso, ¿no? Entonces podemos decir el texto da a leer o permite leer estos problemas y además estos problemas se pueden actualizar de esta y de esta manera, ¿no? Entonces son, sí, sin duda, lecturas complejas. Lo que Derrida hace en este momento es tomar postura frente a ciertas descalificaciones que se hicieron de su trabajo, ¿no? Justo porque le dijeron, pues entonces se puede interpretar cualquier cosa. Pues no, los textos no dan cualquier cosa a interpretar, ¿no? Dan una serie de problemas. Bueno, entonces, sigo. Muy aproximadamente hemos dicho ya todo lo que queríamos decir. Nuestro léxico, en todo caso, no se halla muy lejos de estar agotado. El léxico, es decir, un vocabulario específico que sea empleado para hablar del lenguaje, ¿no? Este vocabulario a propósito de la escritura, de la inscripcionalidad, de el texto como un tejido de esta metáfora, o bien de la lengua como un organismo, o el texto o el discurso como un organismo, también como aparece en Fedro, del ejercicio de lectura y escritura y del ejercicio del discurso. Con algún suplemento, nuestras preguntas no tendrán ya que nombrar más que la textura del texto, la lectura y la escritura, el dominio y el juego, las paradojas de la suplementariedad, así como las relaciones gráficas de lo vivo y lo muerto. Y aquí introduce otra noción de constructiva, que es esta del suplemento y la suplementariedad, ¿no? Un suplemento es, por una parte, algo que excede una unidad textual, ¿no? Un extra, vamos a decir, un añadido. Un suplemento también es algo que suple, que está en lugar de, y de este juego se encarga Derrida, ¿no? De este juego lógico. En primer lugar, pues va a empezar a leer todo el diálogo platónico a partir de un suplemento, que es justamente el último fragmento del texto. Bueno, así como las relaciones gráficas de lo vivo y lo muerto, otras
figuras u otras metáforas empleadas para nombrar respectivamente al habla, que sería el habla viva, la palabra dicha, y la escritura que se asocia con la muerte, la letra muerta, si ustedes quieren, en esa expresión. En lo textual, lo textil y lo histológico. Lo histológico tiene que ver con el tejido, pero aquí con el tejido vivo, ¿no? Con el tejido del cuerpo. Nos mantendremos dentro de los límites de ese tejido, entre la metáfora del histos y la pregunta sobre el histos de la metáfora. Bueno, puesto que ya hemos, y aquí está jugando Derrida, realmente, ¿no? Puesto que ya hemos dicho todo, habrá que tolerar que continuemos un poco más, si nos extendemos por la fuerza del juego. Si pues escribimos un poco de Platón, que ya decía en el Fedro que la escritura no puede más que repetirse, que significa semainei, el término en griego, siempre lo mismo, y que es un juego. Ok, entonces empieza con todas las derivaciones del término farmacea, ¿no? Aquí sustantivo. Volvamos a empezar. Así pues, el ocultamiento de la textura puede en todo caso tardar siglos en deshacer su tela. Y fíjense que aquí recurre, no voy a leer todo, pero recurre a la historia de las lecturas más importantes del Fedro. Partimos aquí del Fedro. Hablamos del Fedro, que ha tenido que esperar cerca de 25 siglos para que se renuncie a considerarlo como un diálogo mal compuesto, tomando en cuenta la paradoja de que es un diálogo que, entre otras cuestiones importantes, plantea la cuestión de la composición del logos, de la composición de los discursos. Entonces, un discurso sobre la correcta composición de los discursos estaría mal compuesto, según una serie de lecturas del Fedro, ¿no? Primero, se habría creído que Platón era demasiado joven para hacer bien la cosa, para construir un bello objeto. Diógenes Laercio refiere a ese se dice, logos, legeta, y se acuerdan, en la sesión pasada estuvimos discutiendo a propósito de este se dice, como el rumor, pero también como la doxa, pues, se refiere entonces Diógenes Laercio a ese dicho, según el cual Fedro era el primer ensayo de Platón y tenía algo de juvenil. Schleiermacher, ya en el romanticismo, cree poder corroborar esa leyenda con un argumento irrisorio. Un anciano escritor no habría condenado a la escritura como lo hace Platón en el Fedro, y aquí refiriéndose Schleiermacher al autor de los diálogos, no a Sócrates, sino a Platón, ¿no? Entonces, si Platón sí escribió, a diferencia de Sócrates, no hubiera condenado a la escritura de esa manera. Bueno, argumento que no solo resulta sospechoso en sí mismo, acredita la leyenda laerciana a partir de otra leyenda. Solo una lectura miope o tosca pudo en efecto propagar el rumor de que Platón condenaba simplemente la actividad del escritor. Nada resulta aquí de una sola pieza, y el Fedro juega también en su escritura a salvar lo que es también perder a la escritura como el mejor, el más noble juego, ¿no? Hay una ambivalencia, dice Derrida, respecto de la valoración de la escritura. No hay pura condena, no hay mera condena. Bueno, entonces, aquí era demasiado joven, ¿no? Platón, cuando escribió el Fedro. En 1905 se acabó con la tradición de Diógenes Laercio, no para llegar a reconocer la buena composición de Fedro, sino para atribuir esta vez sus defectos a la senil impotencia del autor. El Fedro está mal compuesto. Ahí voy. Este defecto es tanto más sorprendente porque Sócrates define en él a la obra de arte como un ser vivo, pero precisamente la imposibilidad de advertir lo que está bien concebido es una prueba de vejez. Bueno, nosotros ya no estamos en ese punto. La hipótesis es naturalmente más fecunda de una forma rigurosa, segura y sutil. Descubre nuevos acordes, los sorprende en un minucioso contrapunto, en una organización más secreta de los temas, de los nombres, de las palabras. Desanuda toda una simploqué que entrelaza pacientemente los argumentos. Lo magistral de la demostración se afirma, es decir, un tejido de nuevo, ¿no? Se afirma y se aborra en ello que a la vez con flexibilidad, ironía y discreción.
Bueno, entonces ni demasiado viejo ni demasiado joven no se puede atribuir a esto la buena o mala composición del diálogo, ¿no? Más bien lo que descubre usando todas estas figuras, esta vez tomadas de la música, descubriendo nuevos acordes, ¿no? Descubriendo contrapuntos también, cómo se van respondiendo unas partes con otras, unas proposiciones con otras, cómo se organizan los temas, fíjense, no solo los temas, sino los nombres, las palabras, cómo se van tejiendo en el discurso. Es decir, que la lectura atiende a la composición, a la muy compleja composición del diálogo. Y aquí está la propuesta derridiana. En particular, y este será nuestro hilo suplementario, fíjense, esto que toda la tradición dijo le sobra al diálogo, esta discusión a propósito de la escritura, esta va a ser el hilo conductor. Suplementario, dice Derrida. Toda la última parte consagrada, como se sabe, al origen, a la historia y al valor de la escritura. Toda esa instrucción del proceso de la escritura deberá algún día dejar de aparecer como una fantasía mitológica, sobreañadida, un apéndice del que el organismo del diálogo habría muy bien podido prescindir sin menoscabo. Fíjense, todo esto es suplemento, un sobreañadido, un apéndice, ¿no? Lo que sobra. En verdad, se apela rigurosamente a ella de uno a otro extremo del Fedro. Esa es la tesis de Derrida. Siempre con ironía. Pero ¿qué ocurre aquí con la ironía y cuál es su mayor señal? El diálogo tiene los únicos mitos platónicos rigurosamente originales. La fábula de las cigarras en el Fedro y la de Zeus en el mismo diálogo. Esto está tomado de otro libro, ¿no? De Frutiger, Los mitos de Platón. Ahora bien, las primeras palabras de Sócrates a la apertura de la conversación habían sido para mandar a paseo a los mitologemas. No para, y se acuerdan que eso lo trabajamos cuando leímos Fedro al inicio, cuando le pregunta Fedro a Sócrates si él cree que toda esa mitología es verdadera, ¿no? Y sigue la larga respuesta de Sócrates que acaba con un prefiero conocerme a mí mismo, ¿no? Entonces, ahora bien, las primeras palabras de Sócrates son mandar a paseo a los mitos. No para recusarlos absolutamente, sino para enviándoles a paseo, haciéndoles sitio, para liberarles de la ingenuidad pesada y seria de los racionalistas físicos y para despojarse de ellos en su relación consigo y con el saber de sí. Mandar a paseo a los mitos, despedirles, darles vacaciones, esa bella resolución del Jairén, que quiere decir todo eso a la vez, será interrumpida en 2 ocasiones para acoger a esos 2 mitos platónicos, o sea, rigurosamente originales. Y ambos aparecen en la apertura de una pregunta sobre la cosa escrita. Es sin duda menos aparente y se ha observado alguna vez respecto a la historia de las cigarras, pero no es menos seguro. Uno es el mito de Teutitamus, otro es el mito de las cigarras, ¿no? Los 2 mitos siguen a la misma pregunta y no están separados más que por un corto periodo, justo el tiempo de un rodeo. El primero no responde ciertamente a la pregunta, la suspende, por el contrario, señala la pausa y tenemos que esperar a la vuelta que conducirá al segundo. Leamos. En el centro muy exactamente calculado del diálogo se pueden contar las líneas, es decir, exactamente a la mitad, ¿no? Se pregunta en efecto qué hay de la logografía. Fedro recuerda que los ciudadanos más poderosos y los más honrados, los hombres más libres, experimentan vergüenza por escribir discursos y dejar tras de sí sin grámata. Temen el juicio de la posteridad y quedar como sofistas. El logógrafo, dice Derrida, en el sentido estricto del término, redactaba para los litigantes discursos que no pronunciaba él mismo, que no asistía, si se puede decir, en persona. Sí se puede decir, después de la lectura del mito de Teutitamus y en la discusión que sigue,
Sócrates propone que solo los discursos pronunciados pueden ser asistidos, es decir, tener la asistencia de su padre, ¿no? De su autor. Ahora, los logógrafos escribían discursos que ni eran propios, escribían por pedido, ni pronunciaban ellos mismos, estaban ausentes en un doble sentido, vamos a decir. Entonces, discursos que no pronunciaba él mismo, que no asistía, si se puede decir, en persona, y que producían sus efectos en ausencia suya, escribiendo lo que no dice, no diría y sin duda no pensaría nunca de verdad. El autor del discurso ha acampado ya en la postura del sofista, el hombre de la no presencia y de la no verdad. La escritura es pues ya escenificación. La incompatibilidad de lo escrito y de lo verdadero se anuncia claramente en el momento en que Sócrates se pone a narrar cómo los hombres son puestos fuera de sí por el placer. Ahora, noten una cosa también aquí en este primer planteamiento. La verdad está asociada, si usáramos la terminología de Detienne, diríamos, es solidaria, ¿no? Aquí en este momento de construcción o de producción de una verdad filosófica y de la figura del filósofo, a diferencia del sofista, la verdad entonces se asocia a la presencia del autor del discurso, ¿no? El sofista, por el contrario, sería ese que no está presente para su discurso, ¿no? Que no está presente para controlar todos sus efectos, tampoco. Y según se dice en Fedro también, al sofista no le interesa ni le va ni le viene aquello de lo que habla, ¿no? Entonces, verdad, presencia, por una parte, asociados. La incompatibilidad, pues, de lo escrito y de lo verdadero se anuncia claramente en el momento en que Sócrates se pone a narrar cómo los hombres son puestos fuera de sí por el placer, se ausentan de sí mismos, se olvidan y mueren en la voluptuosidad del canto. Esto está en el mito de las cigarras, ¿no? Que se habrían muerto por solo cantar, ¿no? Y entonces se habrían olvidado de sí mismas. Después leemos el mito. Bueno, pero la resolución es retrasada. La actitud de Sócrates es aún neutral. Escribir no es en sí una actividad vergonzosa, indecente, infamante. Aisgron. Fíjense cómo hay una valoración moral de la escritura. Uno se deshonra, o sea, escribir es la pregunta, ¿es honroso o es deshonroso? ¿No? Uno se deshonra únicamente escribiendo de manera deshonrosa. ¿Pero qué es escribir de manera deshonrosa? Y pregunta también Fedro, ¿qué es escribir de manera deshonrosa? Kalos. Esta pregunta dibuja la nervadura central, el gran pliegue que divide el diálogo. Entre esta pregunta y la respuesta, que retoma sus términos, en la última parte, saber si justamente es decoroso o indecoroso el escribir, en qué condiciones es bueno que se haga y en cuáles no sería apropiado, esa es una cuestión que aún nos queda, ¿no? Ahí es cuando se retoma en el diálogo esta cuestión. El hilo sigue sólido, sino visible, a través de la fábula de las cigarras, los temas de la psicagogía, de la retórica y de la dialéctica. Es decir, todos estos temas que trabajamos la sesión pasada estarían en esta última parte del diálogo entre el mito de las cigarras, el mito de Teut y Tamus y la discusión a propósito de la escritura. Bueno, y todo esto tiene que ver con esta ironía del texto, ¿no? Que consiste, en primer lugar, en mandar a pasear a los mitos, en segundo lugar, pues, en la inclusión de una particular mitología en el diálogo. Bueno, así pues, Sócrates empieza por mandar a pasear a los mitos, y en dos ocasiones frente a la escritura inventa dos de ellos, no como veremos por entero, pero sí con más libertad y espontaneidad que nunca en su obra. Ahora bien, el Jairein, al principio del Fedro tiene lugar en nombre de la verdad. Se reflexionará en el hecho de que los mitos vuelven de su holganza en el momento y en nombre de la escritura.
El Jairén, pues, repite Derrida, tiene lugar en nombre de la verdad, de su conocimiento, y más exactamente de la verdad en el conocimiento de sí. Es lo que explica Sócrates. Pero este imperativo del saber de sí no es primero sentido o dictado en la inmediatez transparente de la presencia en sí. No es percibido, solo interpretado, leído, descifrado. Una hermenéutica asigna la intuición. Una inscripción es, a ver, esto tiene que ver con que Sócrates está apelando a la inscripción en el oráculo de Delfos, ¿no? La inscripción que dice, conócete a ti mismo. Entonces, a la escritura, en primer lugar, y en segundo lugar, a la escritura de un oráculo, ¿no? Nada menos que un oráculo prescribe a través de su cifra silenciosa, significa, como se significa una orden, la autoscopía y la autognosis, las mismas que Sócrates cree poder oponer a la aventura hermenéutica de los mitos, abandonada también a los sofistas. Entonces, para poner en cuestión la verdad de los mitos, una verdad oracular, recurre Sócrates a una inscripción oracular, también. Parte, pues, de la ironía del texto. Bueno, y otra vez, el Jairein, el paseo, el mandar al paseo, tiene lugar en nombre de la verdad. Los topoi del diálogo, los lugares, pero en el sentido de los lugares de la retórica, no solo los lugares comunes. Miren, en retórica los lugares eran, dependiendo de cada una de las formulaciones de la retórica, pero tradicionalmente, eran los lugares en el discurso y en la memoria, y el discurso ya dicho, o sea, los lugares en la lengua y en el pensamiento, a los cuales se puede recurrir para obtener los primeros argumentos que se quieren defender. Esos son los lugares, ¿no? Entonces, si ustedes quieran los temas, pero los temas en cuanto a los lugares del diálogo no son indiferentes. Los temas, los lugares en el sentido de la retórica, están estrechamente inscritos, comprendidos en parajes cada vez más significativos. Son puestos en escena. Y en esa geografía teatral, la unidad del lugar obedece a un cálculo o a una necesidad infalibles. Por ejemplo, la fábula de las cigarras no habría tenido lugar, no habría sido narrada, Sócrates no hubiera recibido su incitación si el calor que pesa sobre toda la charla no hubiese llevado a los dos amigos fuera de la ciudad, al campo, junto al río Iliso. Tampoco hubiera tenido lugar el mito de Farmacea si no hubieran estado junto al río, ¿no? Etcétera. Entonces les decía, toda esta escenificación, toda esta puesta en escena de los temas que se están discutiendo en el diálogo es parte de la producción de sentido del diálogo, ¿no? Bueno, entonces, y aquí hay una cita a ese fragmento donde se cuenta el mito de Farmacea, ¿no? El que sirve de pretexto al paseo. Déjenme leérselos en esta traducción. Dice, ¿no es en estos lugares, pregunta Fedro, donde Borio, de creer a la tradición, raptó a Euritía? Esa orilla, la pureza diáfana de esas aguas, debían acoger a las jóvenes vírgenes, atraerlas incluso como un ensalmo e incitarlas al juego. Sócrates propone entonces, por burla, una docta explicación del mito en el estilo racionalista y fisicalista de los Sofoi. Es en el momento en que jugaba con Farmacea, cuando el viento boreal empujó a Euritía y la precipitó al abismo, al pie de los peñascos próximos, y que de las circunstancias mismas de su muerte nació la leyenda de su rapto por Bóreo. En cuanto a mí, estimo por mi parte que explicaciones de este tipo, Fedro, tienen su encanto, pero es preciso demasiado genio, demasiada aplicación laboriosa y no se encuentra del todo en ellas facilidad. Bueno, ¿qué lee Derrida además en este texto? La evocación de Farmacea, a la que no le hemos dedicado todavía la lectura, ¿no? Entonces, esta breve evocación de Farmacea al principio del Fedro es una casualidad, un fuera de la obra. Una fuente, quizá de aguas medicinales, observa Robin, estaba consagrada a Farmacea cerca del Iliso.
Retengamos en todo caso esto, que una pequeña mancha, es decir, una malla mácula, señalaba en el fondo de la tela durante todo el diálogo la escena de esta virgen precipitada al abismo, sorprendida por la muerte, jugando con Farmacea. Farmacea, farmaqueia, es también un nombre común que significa la administración del fármaco, de la droga, del remedio y o del veneno. Envenenamiento no era el sentido menos corriente de farmacea. Antífon nos ha dejado el logograma de una acusación de envenenamiento contra una suegra, ¿no? Y aquí está el término farmaqueias. Con su juego, Farmacea ha arrastrado a la muerte, a una pureza virginal y a un interior incidido. Fíjense cómo va introduciendo Derrida los sentidos asociados, pues, a esta figura particular, ¿no? De esta virgen específica, de esta pureza virginal y por lo tanto sin incisión alguna, ¿no? Recuerden que la escritura es incisión en primer lugar, porque con todos estos sentidos se va produciendo la figura o el sentido de esto que se llama falocentrismo, también en la tradición. Y no solo, pero este es el más evidente, pues, de la figura del filósofo o del productor de discursos verdaderos como el padre, ¿no? Esta figura viril. Bueno, entonces el fármacon, y después se dice de la escritura que es un fármacon, lleva a la muerte, arrastra a la muerte a esta pureza virginal. Un poco más allá, Sócrates compara con una droga, fármacon, los textos escritos que Fedro ha llevado. Ese fármaco, esa medicina, ese filtro, a la vez remedio y veneno, se introduce ya en el cuerpo del discurso con toda su ambivalencia. Ese encantamiento, esa virtud de fascinación, ese poder de hechizamiento pueden ser por turno o simultáneamente benéficos y maléficos, ¿no? Esto a propósito de la escritura. Esto que se dice de la escritura se dice en el diálogo también a propósito del logos antes de distinguir entre los discursos dichos y los discursos escritos, ¿no? Cuando pensé que podían ustedes hacer un primer trabajo, lo discutimos la próxima sesión, a propósito de las fuerzas del discurso, sin duda esta sería una, ¿no? Un poder de encantamiento, de fascinación, de hechizamiento, de seducción incluso, que son ambivalentes en el curso del diálogo, por eso también la dificultad de leerlo, ¿no? No acaba una de entender si esto es bueno o malo, ¿no? Si Eros es bueno o malo, si la manía es buena o malo, etcétera, por esta ambivalencia del término fármaco, ¿no? Que es el término que sirve como guía para la lectura deconstructiva de Derrida. Bueno, el fármacon sería una sustancia con todo lo que esa palabra puede connotar. En realidad, en materia de virtudes ocultas, de profundidad criptada que niega su ambivalencia al análisis, preparando ya el espacio de la alquimia, si no debiésemos llegar más adelante a reconocerla como la antisustancia misma, lo que resiste a todo filosofema, lo que excede indefinidamente como no identidad, no esencia, no sustancia, y proporcionándole de esa manera la inagotable adversidad de su fondo y de su ausencia de fondo. Miren, en otros lugares a estas nociones críticas, que para mí son figuras del discurso, como fármacon, pero también como espectro, espectralidad, huella, entre otras muchas, a estas nociones les llama indecidibles. O sea, las califica de distintas maneras, pero esto es una. El fármaco es ambivalente porque puede ser una cosa y su opuesto, e incluso puede ser un intermedio, o sea, puede ser veneno, puede ser medicina, pero también puede ser una droga mágica. Tiene la misma estructura, si ustedes quieren, que el espectro, que no está presente ni ausente. Ambas cosas a la vez y ninguna, ¿no? Ese carácter, pues, ambivalente, o si ustedes quieren, paradojal también, de estas nociones
que entonces desestabilizan un sistema de pensamiento que piensa por oposiciones, o es una cosa o es la otra, ¿no? Vamos a ver, o está mal o está bien, es bueno o es malo escribir, ¿no? ¿Cómo es que las dos cosas al mismo tiempo o según la circunstancia? O ninguna, ¿no? Ni o las dos o ninguna, o ambas al mismo tiempo. Entonces, que ponen en cuestión la lógica misma de la no contradicción. A ver, 3, 7. Hasta aquí dudas. A ver, dejo de presentar mientras piensan en